Como saben, mi nombre es Bruno Giussani. Yo voy a hacer una presentación un poco tratando de recuperar la experiencia que ha tenido Latinoamérica y el Caribe en materia de gestión por resultados. Tratar de generar alguna discusión alrededor de unas ideas que yo tengo en relación a problemas que se presentan en la definición del programa. ¿Okay? Inicialmente quiero trabajar el tema qué es gestión por resultados y la diferencia con presupuesto por resultados. Me voy a basar mucho en el documento del BID, que es Construyendo Gobiernos Efectivos, que tiene de alguna manera una forma de medir, bien o mal, lo que se ha hecho en los últimos años, en los últimos 10 años en América Latina. El primer elemento que yo quisiera discutir con ustedes es que ¿cómo podemos entender la gestión por resultados? Y creo que el tema de la gestión por resultados no se puede entender si no entendemos lo que es el valor público. ¿Okay? Y el valor público, de alguna manera, lo que quiere hacer representa el cambio social que el Estado genera en respuesta a una demanda de la sociedad. Es decir, la sociedad tiene muchísimas demandas. Se demanda más educación, se demanda más salud, se demanda más transporte, más carreteras, etc. Y lo que tiene que buscar resolver el Estado es dar respuesta a esa demanda social y generar una condición diferente a la que se encontró al principio de la que se tiene en este momento. Entonces hay un cambio de una situación actual 1 a una situación actual 2. Y ese, de alguna manera, es el valor público, y es el centro, es el corazón de lo que es la gestión por resultados. Mejorar, dar más valor público. ¿Okay? Esos cambios sociales que el Estado busca alcanzar son los resultados que propone el Estado. ¿Okay? Los resultados deseados, porque muchas veces las intervenciones que tiene el Estado pueden generar cambios que no son los deseados. Entonces, lo que se busca es que el cambio social sea el resultado que busca alcanzar el Estado. ¿Okay? Y eso, de alguna manera, son los efectos, los impactos, los resultados que queremos lograr a partir de la intervención que tenemos. Entonces, ¿qué de alguna forma, tratando de resumir esto, qué es la gestión por resultados? Por lo menos, cómo me la explico yo a mí mismo. ¿Ya? Y la gestión por resultados es habilitar o empoderar a las instituciones del Estado para lograr estos resultados que se han propuesto. Es decir, lo que queremos es definir cuáles son los resultados, ¿ya?, que van a generar cambio social o valor público, y a partir de eso darle a las instituciones la capacidad de hacer eso. Muchas veces, y yo la verdad es que me sorprendo muchísimo y me genera muchísima, no me acuerdo la palabra que estoy buscando, pero me impresiona mucho lo que hacen las instituciones muchas veces, porque a las instituciones les cambiamos las formas de trabajo, les cambiamos los formularios, les cambiamos los manuales, les cambiamos las guías, y las instituciones nos siguen mandando lo mismo en el diferente formato, siguiendo la diferente guía, etc. Pero al final, la capacidad que tienen para adecuar lo que siempre hacen a la misma, es decir, a las nuevas estructuras de reporte es realmente brillante. Y en realidad lo que tenemos que darles, ¿ya?, a las instituciones del Estado para empoderarlas es lo que tenemos que darles una normativa clara. Necesitamos darles sistemas que los apoyen e instrumentos. Y el tema de la gestión por resultados particularmente es muy difícil, porque muchas veces lo que les hemos dicho a las instituciones es que lo que tienen que dejar de pensar en insumos y ahora pensar en resultados. ¿Ya? Pero ellos siempre han construido el presupuesto desde insumos hacia resultados. Y no les hemos dado instrumentos para construir de resultados hacia insumos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Es bastante complicado. Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer como instituciones es empezar a empoderar, darles los instrumentos, los sistemas a las instituciones para que puedan efectivamente hacer gestión por resultados.
definir objetivos, diseñar programas, mirar la situación fiscal, definir productos, metas de producción, establecer las inversiones que se necesitan y asegurar de que lo que se produce de alguna manera esté consumido por la población beneficiaria. Entonces, ese es el trabajo, eso es gestión por resultados, es habilitar o empoderar a las instituciones del Estado para que logren generar todas estas cosas en función de un objetivo muy particular, que es el cambio social que queremos lograr. El hacer todo eso requiere de muchas cosas, pero en principio podemos de alguna manera establecer que hay algunos elementos, algunas bases que son importantes para establecer la gestión por resultados. Y una es priorizar los resultados esperados, ¿no? Muchas veces lo que tenemos, como dijo el viceministro muy bien, y aquí quiero también extenderle mi agradecimiento por la presentación, porque ha sido primero muy honesta, muy autocrítica y por lo tanto muy útil para la reflexión que estamos tratando de hacer. Muchas gracias por eso. Como dijo el viceministro, muchas veces hay que pensar no solamente todo lo que son prioridades, sino las prioridades de las prioridades, y ahí todavía hay ciertas deficiencias. Entonces, priorizar los resultados esperados es un elemento muy importante para la gestión por resultados. Lo mismo es que asignar recursos en función de esas prioridades. Esto que parece muy evidente no es siempre evidente, ¿ya? En la experiencia que yo tengo de trabajar en el sector público, muchas veces, por ejemplo, se habla de que la prioridad del Estado es la atención materno-infantil o del niño de 0 a 6 años, etc., ¿no? Que la educación primaria es lo más importante para el Estado. Pero cuando uno mira los recursos, vemos que gran parte de los recursos que están asignados a educación van a las universidades, no a la atención primaria. ¿Ya? Entonces, asignar recursos en función de las prioridades que definimos es un tema que parece fácil, pero que no es fácil. Y eso es otro elemento importante de la gestión por resultados. Un tercer elemento es gestionar bien los recursos públicos. Es decir, asegurar que tenemos suficientes ingresos para financiar los gastos que necesitamos, y si no los tenemos, endeudarnos, pero endeudarnos de una manera razonable, sostenible, que nos permita en el corto plazo, en el mediano plazo, reponer esos endeudamientos, esa deuda que tenemos. Y gestionar los fondos públicos es un tema complicado. Aquí se han hecho, por lo que vamos a ver, bastantes avances a nivel de América Latina, pero es un nivel que todavía hay bastantes cosas por hacer. El otro tema donde hemos visto también en la presentación del viceministro, que muchas veces ejecutar actividades, la ejecución es complicado. Hemos hablado del sistema de contrataciones, ¿no? Donde muchas veces las empresas que no han sido favorecidas impugnan el proceso y te paran un proceso por varios años o por meses o años, que hace que, digamos, los niveles de ejecución no estén de acuerdo a lo que espera. Y hay temas incluso más complicados que eso. Yo tengo mucha experiencia, no soy peruano, pero vivo en el Perú muchos años, y en el Perú hay un problema muy claro en el tema de contrataciones. Y es que cuando se generan los comités de selección, las autoridades nombran personas para estar en los comités de selección, y esas personas saben que de aquí a unos años van a tener un problema o con el Poder Judicial o con la Contraloría. Están absolutamente seguros de que están tan seguros que el Ministerio de Hacienda en el Perú está pensando en sacar un seguro para poder ayudar a esas personas, ¿no? Cuando tengan problemas, para que puedan por lo menos contratar a un abogado. Entonces, y lo que pasa en el Perú es que la gente está obligada a sesionar, está obligada a trabajar con los comités de selección, pero ¿qué hacen? Declaran desierta casi siempre la licitación, porque nadie quiere comprarse ese proyecto. Y esas son cosas que nos generan muchos problemas al momento de ejecutar. O sea, ejecutar las actividades, los programas, los proyectos no es un tema fácil. Y eso es otro tema importante de la gestión. Y finalmente, lo que es más
serio de todo esto, lo más importante, y yo le pongo muchísimo énfasis a este tema, es el tema de retroalimentar los procesos. Es decir, si nosotros definimos qué es lo que queremos hacer, cómo lo estamos haciendo, primero tenemos que medir cómo lo estamos haciendo, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Nancy ha hablado de un sistema de seguimiento aquí en Nicaragua que les da suficientes alertas tempranas sobre qué cosas están yendo mal, etc. Pero eso es importantísimo tener. Y el segundo tema, no solo hay que ver si estamos haciendo bien o haciendo mal, pero hay que también medir si lo podríamos hacer mejor, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de la evaluación. Y la evaluación es un instrumento muy importante en las herramientas que tenemos para priorizar este proceso. Y el hecho, y esta es una conclusión que yo tengo desde hace muchos años, es que el hecho de que tenemos debilidades en los procesos de evaluación en muchos de nuestros países hace que nos inventemos una serie de otros instrumentos, ¿no? y intentemos hacer otros caminos que complejizan la reforma, cuando en realidad lo que deberíamos tener es un buen sistema de evaluación que nos permita retroalimentar el proceso, generar lecciones aprendidas e ir mejorando en el trabajo continuo. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí son lo que son, al final, los pilares que ha definido el BID como para la gestión por resultados. Tenemos la planificación, por un lado, el presupuesto, la gestión de las finanzas públicas, la ejecución de programas y proyectos y el seguimiento y evaluación. Y estos son los 5 elementos que el BID, y la verdad es que yo concuerdo con la mayoría de estas cosas, define como los pilares de la gestión por resultados. Pero para nosotros, y en el trabajo que hemos estado haciendo, hemos visto también que muchas veces, y también ha estado mencionado por el viceministro, es el hecho de que hay muchos compartimientos estancos. La planificación se ve como un instrumento único, independiente. El presupuesto y la institucionalidad de los que trabajan en finanzas también miran el presupuesto como una institucionalidad propia, ¿no? La gente que hace seguimiento y evaluación también compartimentaliza las cosas, y en realidad el aporte de la gestión por resultados, lo importante de la gestión por resultados está en las articulaciones de estos elementos, ¿ya? Es decir, de nada sirve tener planificación por planificación o presupuesto por presupuesto. Lo que nos interesa es vincular la planificación. Entonces, articular la planificación y el presupuesto es uno de los elementos importantes en los que debemos trabajar. Y también en el tema de la gestión financiera pública y el presupuesto. Es decir, es importante tener capacidad, y esto es lo que están trabajando en el auditorio al lado, es tener capacidad de definir cuál es la capacidad que tiene el Estado para financiar sus presupuestos, definir tus marcos fiscales, definir tu senda de sostenibilidad, para poder saber cuántos son los recursos que puedes disponer para el presupuesto. Y ese es un tema también importante, y esa es una vinculación muy, muy importante para los países. Y obviamente la relación entre el presupuesto y el seguimiento y la evaluación, y la planificación y el seguimiento y la evaluación. Y nosotros como asistencia técnica hemos trabajado en estos elementos, en tratar de vincular estos elementos y fortalecer el sistema a partir de estas vinculaciones. Y ahora no voy a hablar de todos estos elementos. En realidad mi mandato dice que va a hablar del presupuesto por resultados, y voy a tratar de concentrarme en eso, pero pensando que no es un pilar independiente, sino es un pilar que está muy relacionado con todos los otros.